tu vida tiene que tender a la maestría, ¿sí? A la maestría. ¿Qué es la maestría? A una cierta especialidad, una especialización. Si vemos la historia de esto de esto de la maestría y bueno, y tiene que ver mucho con Jesús. Una pregunta, qué hizo Jesús entre los 2 años y los 30 años? ¿Qué pasó con el Maestro Jesús? Entonces, mucho lo vamos a poder entender en este sentido. El Maestro Jesús estudió en Egipto, se fueron a Egipto, dice la Biblia, ¿no? Pero no te dice lo demás, ¿no? Pero si vamos y estudiamos la historia de Egipto, en Egipto las escuelas de Egipto eran 4 niveles, ¿no? Cuatro cámaras le llamaban ellos, ¿no? Entonces, esto nos habla mucho de la maestría que podemos tener. De los 0 a los 7 años, a los 7 años entraba a la escuela, en aquel tiempo en Egipto. Veamos aquí. Entraban a Egipto, permítanme porque aquí me están mandando un mensaje. Ya. Entraban a los 7, entonces a los 7 años salían de la primera cámara. En esa primera cámara se daban cuenta quiénes eran las personas que tenían una cierta capacidad para el estudio y quiénes no. ¿Sí? Entonces ya a los 7 ya podrían, no, a los 7 apenas entraban. Entraban a los 7 y salían a los 14 años. ¿Sí? Que es como aquí en México le llaman la primaria. No. Entonces ahí son a los 14 años, sería primaria y secundaria, ¿no? Aquí en México. A los 14 ya eras un oficial. ¿Sí? Ya tenías a los 14 años ya tenían un oficio. Los chicos que entraban a la escuela tenían un oficio al cual se iban a dedicar a los 14 años. ¿Sí? De una vez que pasabas de los 14 años, 7 años más, a los 21, ya te volvías oficial a los 21. Quiere decir que ya dominabas durante 14 años, ya llevabas ese cierto conocimiento, no solamente el conocimiento general que veías en los primeros 7 años, sino que ya te ibas especializando y ya tenías otros 7 años especializado en tu desempeño, ¿sí? En tu oficio, ¿sí? Herrero, carpintero, constructor, no sé, los que trabajaban con los sanadores de aquella época, el aprendiz de sanador, o el aprendiz de los médicos de ahí, o también los que eran los sacerdotes, ¿no? Iban aprendiendo, iban sirviendo en el templo, iban aprendiendo dentro del templo, ¿sí? ¿Qué oficio era el suyo? Hay que ver, ¿no? ¿Qué vocación tenían? Entonces ya cuando tenían 21 años, ya eran oficiales de eso. Quiere decir que ya conocían todo sobre ese tema. Y de los 21 a los 28 años se formaban los maestros. ¿Sí? Ya eres maestro. Significa que ellos estaban enseñando a los oficiales y estaban enseñando a los más pequeños, los maestros. Y ya a los 28 ya egresaban, ¿no? Ya como sacerdotes y como maestros de ese oficio, ¿sí? Generalmente estos maestros eran para casos muy especiales. ¿Haz de cuánto un arquitecto? ¿Sí? Para todas las construcciones que hizo Egipto había arquitectos que habían pasado por estas cámaras, por las 4 cámaras, y ya tenían el conocimiento necesario. No era un conocimiento que nomás estudiaras 1 año, 2 años. No, para ser maestro se requieren varios años y varia expertise. Y bueno, yo he aprendido que a medida que tú aprendes algo, cuando lo enseñas, aprendes más. Porque entonces ese conocimiento que yo, un ejemplo, si lo leo, leí un libro, este conocimiento que tiene el libro, si quiero que otras personas entiendan este conocimiento,
Yo se lo quiero enseñar a otra gente, pero quiero que lo enseñen. Tengo que armar de tal manera en mi mente, se tienen que armar, tiene que haber un constructor mental de ideas para podértelo explicar. Si no se arma esa construcción de ideas, no me vas a entender. Es un ejemplo, que es lo que me falta, yo creo. Bueno, pero a medida de que voy enseñando a los demás, voy trabajando en mi maestría, ¿sí? Me vuelvo experto en algo. Entonces, esa maestría que te dije al inicio es que seas experto en algo. ¿Qué es lo que sucede en este mundo? Que ya no se crean esos maestros, ¿sí? A veces estás estudiando en la universidad y los chavos, las personas, un ejemplo, caso muy, muy palpable en México. A mí me enseñaron las matemáticas de una forma, ¿sí? Hacer operaciones mentales es muy rápido, puedo hacerlas muy rápido, en mi caso, porque así me formaron mis maestros de primaria. Secundaria a lo mejor no, pero sí en primaria. Había ejercicios, había juegos, donde hacía sumas a nivel mental, podía sumar, restar, multiplicar, pero todo mentalmente. Ahora los jóvenes ya no les enseñan eso. Se les dificulta mucho hacer las operaciones mentales. Habría que trabajar más. En el área de matemáticas deberían trabajar esa parte, que se va perdiendo. Entonces, ocupas irte especializando en ciertos temas. Y esas matemáticas, los cálculos mentales es de cultura básica, ¿sí? Básica, básica. Y créeme que a mí el pensamiento matemático, yo puedo decir que tengo cierta habilidad en el pensamiento matemático, pero, o sea, mental. ¿Sí? Ya me pones que cálculo, que las derivadas y que la trigonometría, que eso ya no es mi expertise ahí, ¿no? Pero el cálculo matemático, sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, sí me encanta y me divierto haciendo esas operaciones. Pero yo si voy al mercado aquí donde yo compro mi fruta y mi verdura y veo cómo hace las operaciones la chica, que a lo mejor no sé qué estudios tenga la chica que está vendiendo la fruta, me gana, pero por mucho. Va haciendo las operaciones a una velocidad y mental todo, ¿sí? Todo mental y me gana. ¿Por qué? Porque ella practica todos los días los ejercicios mentales. Todos los días está sumando y restando, sumando, y entonces puede hacer sumas de 3 cifras, o sea, 3 cifras más 3 cifras, y luego otras 3 cifras, y luego 2 cifras, y luego una cifra, y va sumando. Y dentro de mi mente, de repente, me gana. Sí, siempre me gana, ¿no? Me gana. Entonces, yo no me dedico a estar haciendo esas operaciones mentales siempre, pero me gusta cuando los haces. Entonces ocupamos especializar. Hoy quiero invitarte a que te especialices en un tema, ¿sí? Empieza a estudiar sobre ese tema y te vas a volver muy experto. Si lees un libro de un tema, vas a tener conocimiento de ese tema. Si lees 2 libros, tienes más conocimiento de ese tema. Si lees 3 libros sobre ese tema, tienes más conocimiento. Cuando hayas leído 5 libros sobre un tema, te puedo decir que ya eres experto en ese tema. Pero esa expertise, ahora, después de esos 10 libros, ahora hay que enseñar ese conocimiento a otras personas para que puedas empezar a adquirir tu maestría en ese tema. Aunque no te den el papelito, ¿sí? Los papelitos normalmente dices, es que yo soy maestro y aquí dice una hoja, dice que una institución me da el título. No, tú te tienes que volver experto en temas. Me vuelvo experto en un tema y ya una vez que soy experto en un tema, ahora agarro otro tema y me vuelvo experto en otro tema y voy teniendo expertise en varios temas. Y entonces las personas cuando piensen en ese tema, luego lo dicen, yo conozco una persona que es experta en ese tema. Y van a ir y te van a buscar y te van a pedir apoyo o te van a pedir opinión sobre el tema el cual tú dominas. ¿Sí? Así es.
oro y miel para ti y tu familia siempre.